Muy buenas tardes. Tengo gran placer de contribuir al lanzamiento del libro de mi amigo Omar. Tenía yo programado también dar tu currículum, pero ya que fue dado, me voy a saltar toda esa parte. Por sobre todo, Omar es un investigador que ha hecho una poderosa síntesis de las ciencias humanas y la física, refiriéndose también al chamanismo como una inspiración en lo que actualmente muchos científicos están buscando, esa relación entre el hombre y el universo, y que en el chamanismo esto se da desde tiempos antiguos, muy antiguos. Y en realidad la línea de investigación del profesor Omar constituye toda una preocupación de los pensadores de nuestro tiempo, de los científicos de nuestro tiempo, tanto de la física como de los estudiosos de la conciencia. Al principio, tratar de relacionar los fenómenos de la física y de la física contemporánea con la mente humana pareciera un propósito atrevido. No obstante, hay toda una pléyada de científicos que siguen esta línea, ¿no? Y que incluso están nombrados, están citados en el libro. Voy a nombrar rápidamente para poner en contexto las reflexiones de Omar. Ken Wilber, que tiene un libro sobre holografía, el paradigma holográfico. Y Ilya Prigogine, quien premio Nobel en física, que ha abierto la investigación en alta medida del pensamiento complejo, el estudio del caos y de las zonas disipativas de que tú hablas. Dedube, también premio Nobel, que escribió un libro maravilloso que se llama El polvo cósmico. En portugués yo lo leí, dice La poeira cósmica. Él propone que la vida es un imperativo cósmico. Esto significa que la vida no es producto del azar, sino que una condición previa del universo. Leo Valverde, que ha escrito ese libro magnífico que se llama Biocosmos, el universo vivo. Maturana, con el concepto de autopoiesis, y Varela con la profundización del tema de autonomía en los seres vivos. Edgar Morin con la religión de los saberes. Frijó Capra con la tea de la vida. Karl Popper con el universo abierto. Murray Gell-Mann, el quark y el jaguar. También premio Nobel. Él vino a Chile, tuve la oportunidad de conversar con él, y es una persona que está muy cerca de la poesía, siendo un premio Nobel en física. Mencionó
a varios poetas importantísimos, está casado con una mujer poetisa, y cuando yo le pregunté qué significa la palabra quark, ¿acaso sería una sigla? Y me dijo, estaba con mi esposa en la playa, y las gaviotas decían quark, quark, y entonces yo dije, este es el nombre de la partícula. Bueno, y muchos otros filósofos están investigando en esta convergencia entre las ciencias rigurosamente matemáticas y el problema de la conciencia, que tal vez el problema más enigmático de la psicología moderna. Bueno, el sueño de los pensadores contemporáneos en ciencia, en una gran medida se dirige a ver cuál es la conexión más íntima entre el fenómeno humano, el fenómeno de los seres vivos y el universo, la evolución del universo. Al principio era difícil de hacer esta conexión. Chopra, por ejemplo, ha propuesto, que también tú lo has nombrado, ¿no? Que siendo el ser humano y los seres vivos un fenómeno cuántico, y siendo el universo interpretado, que puede ser interpretado desde el punto de vista de la dinámica de los cuantos, existe un vínculo energético indisoluble entre la conciencia humana y la evolución del universo. Entonces esto está muy cerca de la mística ya, ¿no? Y efectivamente a muchos físicos se les produce una inquietud, incluso una violencia, cuando sienten que se tienen que aproximar a la mística. Pero podríamos hacer una larga lista de físicos y astrónomos, cosmólogos, biólogos, psiquiatras, psicólogos, que investigan hasta cierto nivel los fenómenos objetivos y de pronto llegan a una barrera, ¿no?, en que es ya necesario suponer que hay una estructura de matrices eternas que permiten la construcción de los seres vivos. Entonces, considero que Omar Peña Grau está a la vanguardia en nuestro país de esta investigación, de esta búsqueda, y representa en gran medida la élite de los pensadores dentro de este campo. Él ha estado interesado en la teoría de la complejidad, en la visión holística del universo y en los estudios de la conciencia. La conferencia que dio Murray Hillman acá en Chile cuando vino, se trataba justamente de los sistemas complejos adaptativos aplicados a distintos campos. Algo que tú propones también, de que esta nueva visión de relaciones entre el ser humano y el universo puede aplicarse
en la psicología, en la educación, en las ciencias sociales. Sus ideas sobre percepción ampliada le han permitido llegar a este inmenso tema que es la expansión de la conciencia. Los cambios de niveles en la conciencia han sido intensamente estudiados. Hay una bibliografía inmensa en este momento y que se profundizaron con el uso del ácido lisérgico. Desgraciadamente, las investigaciones sobre la conciencia han tenido un revés debido a la prohibición del uso del ácido lisérgico, que no tiene nada que ver con las drogas y con las fiestecitas pueriles de personas que andan buscando emociones. Me decía el doctor Hoffman, con quien he tenido el honor de conversar largamente, que él vive en Suiza, en el límite con Francia, me decía que sería el más grande avance para la educación y para los estudios de la conciencia el uso cuidadoso del ácido lisérgico, pero no de una manera frívola, sino dentro de una concepción cuidadosísima que tendría que ser guiada por especialistas que conocieran el tema. Ahora, el profesor Omar ha encontrado una metodología para ponerse en contacto con fenómenos psicológicos muy profundos y para la expansión de la conciencia, ¿no? En esta metodología está la meditación, la relajación, contracción, que constituyen una pulsación, la música, la visualización y la comunicación silenciosa. En realidad estos temas no hay tiempo para desarrollarlos, pero están muy bien expuestos en el libro. Con este conjunto de instrumentos, él logra cambios en el estado de conciencia de gran intensidad. En esta metodología se inicia un viaje hacia lo desconocido de nosotros mismos. Se trata de un abordaje de la conciencia en un modelo de la percepción. Ya Aldous Huxley, en esos libros magníficos, La isla, A las puertas de la percepción, Cielo e infierno, muestra que el antecedente más importante para alcanzar el estado de expansión de conciencia es aumentar la percepción. Es decir, la persona que aumenta la percepción prácticamente está de lleno ya en expansión de conciencia, porque la expansión de conciencia consiste en percibir lo esencial de un rostro, lo esencial de una persona que camina, de un niño que juega, de un árbol que danza con la brisa, en que ya se percibe la fuerza interior de la vida en el árbol y no solo la figurilla. En el conocimiento de los seres humanos, la expansión de la conciencia permite ver el alma, por decirlo así, de la persona y no su figura.
Bueno, entonces este viaje del libro va desde el estudio de la conciencia hasta la física de la unidad cósmica, desde la senestesia corporal, porque en esta percepción participa todo el cuerpo, no solo la mente, hasta la meditación. El estudio de las alteraciones de conciencia conduce a cambios profundos de la personalidad y permite la aplicación en terapia, educación y ciencias sociales. Esta es una propuesta de un nuevo paradigma para la evolución humana, para bienes, por lo tanto, para mi amigo Omar. Buenas tardes. La significación que tiene para mí estar en este minuto con ustedes radica fundamentalmente en el haber contactado con Omar en los inicios de su caminar por la programación neurolingüística, y de ahí fuimos tomando conocimiento de su inquietud fundamental. Participamos de un taller donde está condensado gran parte de lo que relata don Rolando, y yo encuentro que la virtud, el mérito grande que tiene Omar y el mérito grande que se traduce en el texto es que esto de modificar el campo de la conciencia, él lo logra a través de la palabra, a través del ejercicio, y no a través de una sustancia química que nos pueda producir algún tipo de alteración. Es decir, la herramienta de trabajo que Omar ha encontrado y que entrega es absolutamente ecológica y se puede trabajar a cualquier nivel. Y en esto hay un poco de comunión entre lo que hace la programación neurolingüística, las inquietudes de Omar, y lo fundamental de él es que permite con estos atrevimientos a unir la física con el campo de la conciencia. De otra forma, uno no se explica, por ejemplo, cómo en el campo de la meditación o en el campo de la relajación que él nos entrega en el texto, podamos meternos dentro del cuerpo de un animal y sentir las percepciones que el animal está viviendo. Como, por ejemplo, en otro campo, introducirnos en un trozo de metal y percibir qué es lo que nosotros somos capaces de recoger en este caminar por el interior del cuerpo de metal. Todas estas son expansiones de la conciencia, porque hasta el minuto en que nosotros, a través del ejercicio que Omar nos entrega, el trozo de metal es algo que está inerte, que no tiene para nosotros ningún otro significado que se le pueda aplicar en el campo tal vez de la industria. Sin embargo, él toma el trozo de metal, nos hace introducir en el trozo y nos hace experimentar qué es lo que hay en el interior. Eso yo creo que es uno de los grandes atrevimientos que, cuando don Rolando decía que son pocos los que se atreven a unir la física con la conciencia, Omar lo logra, y lo logra además también, yo lo digo no solamente por el texto, sino que por la experiencia que él nos hizo vivir en algún momento de ponernos en contacto con sonidos arquetípicos. Cuando nosotros estamos en contacto con esos sonidos y que él lo plantea en el texto, nos va produciendo una reacción absolutamente nueva, distinta. Y desde esa dimensión de estar sintiendo estos sonidos de manera absolutamente diferente, nos proyecta hacia la realidad, hacia lo que nosotros estamos viviendo en lo cotidiano. Y ahí es donde nosotros podemos entonces aplicar lo que estamos recogiendo de estas experiencias. A mí me complace y me produce una satisfacción muy grande saber que hay personas como Omar que están preocupados que en este minuto la sociedad nuestra se va deteriorando, y en este deterioro él habla que va a tener que llegar a su fin la sociedad de la comunicación que estamos viviendo para llegar a la sociedad de la comprensión. Y cómo nosotros podemos llegar
a la sociedad de la comprensión para saltar después a la sociedad de la creación. Es solo teniendo la imaginación suficiente para arrancarnos de los límites, de los espacios de la física, para adentrarnos en lo que la conciencia nos puede entregar como un vehículo de imaginación. En la medida en que nosotros tomamos contacto interno con nuestro ser, nos vamos en una relación de relajación y meditación por el interior del cuerpo y vamos haciendo conciencia de lo que vamos encontrando, está la posibilidad de que vayamos mejorando. Esto que aparece o puede aparecer un tanto lírico respecto del texto, yo lo he evidenciado con personas que lo han hecho, con procesos patológicos de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, donde mediante la relajación y mediante la meditación se hacen un recorrido interno y van encontrando cuáles son las partes que están afectadas, y solo con la imaginación, que es el vehículo que Omar hace que uno tome contacto y lo transforme como una cosa común y corriente en el texto, cómo a través de este caminar por el interior uno puede producir cambios. Y es eso, hacia eso él orienta su texto, a encontrar personas que se atrevan a saltar junto con él desde la física a la conciencia y desde ahí empezar un caminar por una mejoría, de tal manera de que nosotros podamos saltar de la sociedad de la comunicación a la de la comprensión y a la de la creación. Yo íntimamente siento una satisfacción muy grande de poder transmitirle esto que está en el texto de Omar, y además que yo lo he evidenciado, como les decía, en un taller que él dirigió, donde participamos como, digamos, como alumnos de él, no obstante que yo había sido su profesor en la Universidad de Programación Neurolingüística. Y eso hace el hecho de caminar por el interior de la persona, hace que nos acerquemos más al fenómeno de la conciencia. Porque tal como él lo dice, y también lo dejó dicho don Rolando, son muchas las inquietudes que nos plantea la conciencia, son pocas las respuestas. Son pocas las respuestas que nosotros encontramos en el vivir diario, en el vivir cotidiano. Pero cuando nosotros nos adentramos mediante la relajación y la meditación por el interior nuestro, vamos encontrando que el hablar y el tener contacto con la conciencia nos va facilitando mucho las cosas. Yo agradezco mucho que Omar haga este aporte a este trabajo de acercarnos a los niveles de conciencia que nos permitan una expansión y que esa expansión se generalice desde el muchacho, yo digo desde el infante hasta el adulto, porque es una expansión de la conciencia absolutamente ecológica. Básicamente el libro está enfocado en los términos que hablaba don Rolando y don Guillermo. Una cosa primero, ¿por qué se le puso el universo en una caverna, el nombre? La caverna en realidad está enfocada en una metáfora, en el sentido de que nuestro cerebro, nuestra mente, es algo oculto que está igual que una caverna. Y los primitivos, nuestros ancestros hace 30.000 años, usaban estas cavernas para ingresar a estos estados especiales. Nosotros ahora con esta técnica que se expone acá pretendemos llegar a estados similares a lo que alcanzaban estos primitivos, entre comillas. El enfoque está dado, como decía, respecto a los sistemas complejos. Los sistemas complejos, para explicarlo como un ejemplo, ¿qué es un sistema complejo? Capra decía, por ejemplo, si yo le doy un puntapié a una piedra, la piedra yo sé que va a llegar va a ir en forma lineal hacia tal lugar. En cambio, si yo le pego a mi perro un golpe, no sé si me va a morder, va a arrancar, se va a poner tímido, no sé. Hay N ecuaciones. Este modelo que se plantea acá es más o menos de esa naturaleza, complejo. Y es un proceso autónomo porque en el fondo la persona lo vive sin estar describiendo ni narrando su experiencia, la vive en su propia mente, en su oculta caverna, digamos. La persona en el fondo
cuando está en ese estado, empieza, tal como decía Maturana, la autopoiesis, a generar, se autoorganiza a sí mismo. Y es un proceso recursivo que se va retroalimentando y se produce una historia, se va produciendo una historia. O sea, el guía, que en este caso era yo cuando hacía los talleres, solamente inicia el proceso. Y todo el proceso, a continuación, lo genera la propia persona, la propia mente de la persona. En el sentido que es, la persona incluso lo experimenta como que él no lo está generando, pero su propia mente lo está generando. Es un modelo medio constructivista en el fondo, ¿no? Que la persona piensa que algo se le está dando, pero lo está construyendo inconscientemente, ¿no? Uno podría decir, ¿y para qué me sirve esto? En realidad, esto, tal como ya lo dijeron en realidad, puede servir para N actividades, la educación, salud, trabajo, en ambiente social, en general tiene múltiples usos. Puede que haya, digamos, temor a ingresar a estos estados porque uno no sabe, como es un proceso complejo y más o menos puede ser una situación que nadie sabe hacia dónde va a ir. Pasando primero por la creación de los sistemas solares, el Big Bang, digamos, primero, después los planetas, la persona, después la creación de los seres vivos, después los animales, y todo esto lo vive como la persona misma siendo esos objetos, o sea, observador participante, digamos. No solamente como una pantalla, sino que la persona pasa a ser lo que está meditando. Es tan real como estamos acá nosotros, o sea, no distingue la persona, de todas maneras tiene la seguridad que no pierde la conexión de que está meditando, porque si no podría causarle temor si se encuentra con un león de repente, por decir una cosa, y la persona en el fondo sabe cómo salir y puede enfrentar el peligro, por decir, problemático. Lo otro es que ese ciclo evolutivo le produce un cambio. Indudablemente que si uno lee un libro y ve la historia del universo, lo va a entender, pero vivirlo como que estuvo ahí es distinto, bastante distinto, ¿no? Creo que el libro puede servir como para entenderlo, las experiencias, pero lo importante es vivir la experiencia, eso es lo más importante. En este libro no están explicadas las técnicas y en el anterior tampoco. El anterior básicamente era un modelo teórico de cómo acceder a estos estados. Este es un modelo, o sea, la continuación es las experiencias de las personas descritas por ellos mismos, sin agregarle ni quitarle, sino tal como las relataron. Muchas veces es una palabra, pero esa palabra lo dice todo, para él. Incluso en los mismos talleres a veces las experiencias eran muy ricas que no están escritas, porque no se escribieron. Y el otro, el del tercer libro, ese ahí indicaría cómo ingresar a través de estas técnicas. Y básicamente siempre se requiere un guía para estas cosas, porque en el fondo uno va a una aventura, es un proceso, digamos, complejo de soluciones que no sabe hacia dónde va a ir, por lo tanto requiere de algún nexo con una persona que por lo menos si tiene problemas sacarlo o que no tenga ningún problema en ese sentido. Y pienso yo que lo que pasa aquí es, nosotros cada cosa que vemos con nuestros sentidos o percibimos con nuestros sentidos, siempre lo vemos como un objeto y nosotros somos el sujeto. Acá cuando entramos a estos estados especiales se elimina esa distinción, pasamos a ser objeto y sujeto unidos. Y en ese sentido no es una imaginación, porque la imaginación, yo cuando imagino algo siempre sigue siendo
separado de mí. Yo visualizo una manzana, lo veo separado, pero cuando paso a ser manzana es distinto, muy distinto. Yo soy objeto y sujeto a la vez. Entonces la unidad es una sola cosa. Por eso ahí en el libro se habla de el uno, ser uno con todo en uno, en el fondo es lo mismo. En ese sentido, el estado de conciencia, puede uno empezar a decir, mira, todo esto lo imaginé, pero no es imaginación. La imaginación sirve para iniciar el proceso. Es como, ahí yo le explico, más bien en el primer tomo, explico la parte teórica, cómo combino sonido e imagen para producir un fenómeno holográfico, digamos, que al describir ese, interpretar eso, nuestro cerebro, se abre un espacio donde vemos una imagen holográfica, digamos, y ahí ya no es una imaginación. Muchas veces también uno pretende alguna intención. Básicamente el modelo que se explica aquí es todo parte de una intención. Por ejemplo, si yo quiero tomar el vaso de agua, mi intención es tomar el vaso de agua. Después hay una parte oculta, según Varela, son 4 procesos. El primero, la intención, yo voy a tomar un vaso de agua. La segunda parte está oculta, es yo recuerdo, o sea, mi mente a velocidades mucho más rápidas que cualquier computador verifica qué imagen tengo del agua, hasta que al final relaciona, ya, esto es agua. Y después la tercera etapa es coordina mi cuerpo y mi mente para que yo tome exactamente el agua y no tome otra cosa de acá. Y la cuarta es la respuesta que yo me absorbo del agua. Eso es. Entonces el modelo que se plantea acá es modelar la realidad habitual. Esa realidad que está escondida acá se despliega a través de una intención. Después viene la memoria, visualice usted una imagen que represente esa memoria. Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa, coordine el sonido con la imagen, ese produce el fenómeno holográfico. Y la cuarta etapa, que es cuando yo tomo el vaso, y en este otro caso, en la imagen, aparece el fenómeno holográfico. Entonces, en el fondo, lo que se hizo acá es modelar la realidad habitual que hacemos y que siempre vemos dos etapas nomás. La primera que voy a tomar el vaso y la segunda que me lo tomo, pero no veo lo oculto. Entonces, lo que se hace en el modelo es desplegar esas etapas a través de combinación de sonidos, imagen, posición corporal y otros elementos. Muchas gracias.